El día de hoy nos encontramos con el gran maestro, el arquitecto Felipe Cadavid. Arquitecto, muy buen día. Gracias, Abraham. Bienvenido a la Casa Sotogrande. Un terreno complicado también un poco, ¿no? Sí, un terreno con una pendiente muy fuerte en caída. Es como si fuera una gran terraza la casa. Veamos. Sí, realmente es un espacio sin límite. Es de esas satisfacciones muy grandes de ser arquitecto, ¿no? De ver cómo la idea... Está materializada. A la zona social se le circula por delante, realmente la circulación desaparece, pero luego a las habitaciones se les circula por detrás y se entra a esos elementos. Está bueno. Aquí hay una escalinata que me gustaría que nos devolviéramos de allá hacia acá, como esto remata todo el cuadrado de la terraza y permite que esto se vaya tragando con la topografía natural del terreno. Estas son una planta que se llama alocasia. La alocasia pues da esta hoja tan espectacular que es increíble el tacto. Esto es como una tela. Esto es una belleza. Y las alocasias dan moradas, dan verdes claros. Sí, es ropa de alocasia. Ah, cómo vuela. A mí este patio me gustó mucho, ¿no? El cómo juega en sección este patio con la cochera. Sí, de acuerdo. Con la escalera. Hace una relación muy, muy agradable. Ok. Ah, este es el acceso al área de terraza directa. Al área de terraza directa. Y el concreto es importante, ¿verdad? O sea, es un material muy, muy, vamos a decirle austero, pero elegante. A mí me encanta el concreto y sentíamos que la casa era una combinación entre el concreto, ladrillo, metal. ¿Sí? Esos eran como los fundamentos. Y aquí obviamente aparece el voladizo y la casa ya flota y define la habitación como el punto central de todo ese cuerpo. Si quieres, ven, sobre este punto puedes hacer una lectura muy, muy buena de la L. Ah, todo tiene una cubierta de estructura metálica con madera. ¿Cómo es la orientación solar? El este está para el otro lado, entonces sí. Este es poniente, ¿verdad? Sí, el este está allá, en diagonal un poco, y se oculta el sol sobre la parte posterior de la casa. O sea que la orientación de la zona social es muy propicia frente al tema del asoleamiento, y en las habitaciones por eso se da esa persiana, llamémosla esa persiana o pérgola, que controle el asoleamiento ya en las horas de la tarde, sobre las ventanas de las habitaciones. Claro. Sí, es importante. Sí, aquí se aprecia la L muy bien, cómo todo lo social sale como un cuerpo abierto y cómo las habitaciones quedan en ese volumen flotante. Las habitaciones entonces se presentan en esta circulación, que es el muro muy cerrado que vimos en el acceso, la doble circulación, la que viene desde los garajes y la que entra a las habitaciones, que se van a presentar en galería, que definen los baños sobre este punto con entradas de luz natural y luego la visual sobre la terraza. Vamos a entrar una por una. Entonces, claro, las habitaciones van buscando su módulo sobre la terraza. Mira qué interesante la visual sobre la terraza, y definen los baños en este punto con mucha entrada de luz natural, abriendo las perforaciones por encima, por la cubierta. Que es importante, ¿verdad? Porque remetes los baños para que no te quiten vista, ¿verdad? Ajá. Tú dejas vista de lado a lado el ventanal. De acuerdo. Las puertas corredizas. ¿Qué dimensiones tienen aproximadamente estas habitaciones? Pueden ser habitaciones de 3,50, 3,80, máximo 4 metros, cada módulo por 6 metros. Por 5,50, 6 metros. Aquí definimos este par de habitaciones igual. Como ves, la señora y el señor de la casa han sido como muy cuidadosos con la casa en todo su aspecto decorativo, y realmente eso me encanta de esta casa. Realmente ellos le han metido todo a su casa y siento que es una casa poderosa, muy, muy agradable, muy bien puesta en su lugar, y eso me encanta. O sea, como que la vivencia de la casa, la parte paisajística de la casa, la parte decorativa y la parte arquitectónica y constructiva, todo hizo un match muy interesante. Aquí se aprecia porque la ventana esté abierta,
que prácticamente sucede lo mismo que en la zona social, Ajá. y es que se funde todo el paisaje y obviamente ya aquí pasa esta circulación que hace que uno no pueda salir directo, pero sí que uno tenga la vivencia de esa zona como parte de la habitación. Y no dejaste baranda aquí, ¿verdad? No, está loco. Ese es el ventanal sin baranda. Sí, señor. Se siente todavía más la conexión con el espacio exterior. Me gustó esta idea, ¿eh? Me gustó esta idea de los rectángulos, de los cuadrados de pasto. Qué bueno. Es que la plancha es muy limpia. O sea, a veces esos espacios quedan, pues, quedan un poco sin utilizar, No, y ¿verdad? hay una Ajá, reflexión del sol que se te va a meter claro. si no se mide, ¿no? Por eso también lo Pienso que hay regulas con como el un, pasto. como un 60% del área útil, Ok, de un área que era innecesaria que fuera tan grande. claro. Si esa plazoleta no tuviera esos cuadrados verdes, te aseguro que la reflexión solar sería muy incómoda sobre el Ah, espacio social. de acuerdo. Fíjense, interesante cómo vas creciendo un poquito el pasillo para que no se sienta Sí, tan de largo, acuerdo. ¿verdad? Tan estrecho. Para no encerrar y no volver tan estrecho el sitio. Ujú. Se hacen como estos pequeños preámbulos. Este sí tiene ese privilegio de la espatoglotis de frente, es una belleza. Y obviamente esa cordillera tiene ese paisaje cambiante todo el día que hace que esa nube desaparezca y aparezca porque son nubes que vienen del Pacífico y entonces esta condición de la visual es muy cambiante, muy agradable. A mí me parece que se logra que todas las habitaciones tienen una fuerte conexión con la terraza y con el paisaje. Y fundamentalmente la casa, la L completa, y eso pues me gusta. Sí, 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 sí. Está muy bien articulada. Y todo el tema de la iluminación cenital o iluminación de Ujú. cubierta sobre los baños funciona muy bien. Se ven muy plenos de iluminación. Y ventila. Ah, claro, si el domo está separado un poco para la ventilación lateral. Hay algo que no es fácil apreciar en pocos minutos, pero el sol de la mañana ilumina todo y a medida que el sol hace el cambio solar, pues la sombra se va corriendo sobre el muro y eso logra pues prácticamente ser como un, Reloj de un sol. reloj de sol. Buenísimo. Oye, eres arriesgado, ¿eh? Veo que no hay barandales en algunos puntos. No hay Juegas con la baranda. misma vegetación. Sí, señor. Aquí vas a recibir el impacto de la visual de la alcoba principal, que es muy bonito. Está en la esquina, claro. Entonces, claro, esta habitación se abre toda sobre el paisaje, es la que está en voladizo. Y pues a ver, esto realmente yo creo que tiene que ser un privilegio amanecer aquí, ¿no? Sí, 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 claro. Esa sensación de que se logró ocultar del televisor, como es una casa que se comenzó pensando como una casa de veraneo, pero en plena época de pandemia se vuelve para ellos un reto hacer una casa para vivir en ella, fundamentalmente, fuera de la ciudad. Entonces siento que estas cosas, uno no puede desconocer que una sociedad actual tiene televisores, cosas, pero ocultarlos de una manera bien logrado es bueno. Entender pues que eso también forma parte del proceso de la casa. Claro. Que les tienes que dar todo, ¿verdad? Aquí les logras dar vista desde la cama, pero también les das la televisión Voy a que hacer algo que te va a gustar. les ayuda, ¿no? A tener la posibilidad. Ah, ahora es todo. Esta, ¿por qué no me Esta abrió? recámara ya toma todo el espacio del baño. Pues claro, toda la habitación también se abre sobre todo el contexto de la visual. Eso me agrada. Sí, claro. Pero tiene espacio también para cortinas, ¿verdad? Ahí en el... Sí, hay unos blackouts Claro. en esa grieta. Ajá. Muy bien integrado, ¿no? O sea, la casa pareciera que no tiene nada. Y otra vez, sin barandal. Sí, realmente no existe la baranda. Es un poco esa sensación de que el espacio es inacabado y flota hacia el paisaje, ¿no? A veces tanto pasamanos quita Sí, 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 quita esa relación, esa y conexión. quita esa pureza formal de la casa que a mí me gusta que se vea plena.
Y los clientes no te dicen nada, no te dicen, oye, arquitecto, le No, en ponemos este caso, como te expliqué al principio, Ellos sí lo la entendieron. empatía con este cliente ha sido genial. Realmente creo que él ha entendido mejor la casa que nosotros. Seguro. A veces uno mismo puede terminar siendo o trabajando en contra de ciertos aspectos de la casa, aunque uno crea, a veces uno no termina por entender todo el contexto de la casa. Ujú. En este caso creo que ellos nos han dado una lección de la lectura de la casa muy fuerte. Ya. Ellos han estado más decididos que nosotros porque uno diría, no, le tengo que poner una baranda, qué peligro. Y ellos nunca nos la han solicitado. Y el baño se oculta aquí con el vestidor. Ah, vestidor lineal, todo el baño lineal. Sí. Y aquí se mete la ducha y el sanitario. Bonito el remate de la vegetación, ¿verdad? Y luego el vidrio. La ducha. Y todo muy trabajado siempre con el contexto del paisaje y todo. Y obviamente pues se termina controlando donde ha presentado alguna incomodidad. Poco reducido ese espacio, pero funciona. Bonito volver a... ¿De qué año es esta casa? Esta casa es de hace 3 años. 2021, 2020. Ok. Sí, aquí esta casa ya lleva 2 años ocupándose y obviamente el jardín ha ido tomando una fuerza muy importante en estos 2 últimos años. Va creciendo la Muy, vegetación y muy se va bacano integrando la muy casa. bacano el ejercicio de volver a la casa después de un año y medio y ver uno mismo cómo asegurar ciertos puntos que uno a veces uno mismo olvida, ¿no? Claro. Este tema de, bueno, te tocó el sol exactamente en el eje, pero este tema de cómo se mueve el sol en este pasillo es una cosa muy bonita. Siento que ayuda mucho a una luminosidad muy fresca de este sitio, esta transición. Y bueno, estás en la articulación de la casa realmente entre lo privado y lo social y cómo mira, habemos 15, 20 personas en la casa y prácticamente no se sienten, la gente está dispersa, Ajá. pero todos conectados. Incluso si estuvieras en las habitaciones, terminas conectado con lo que está sucediendo en la casa. Eso me gusta porque así se planeó la casa, como un sitio en el que la gente, si busca un espacio de privacidad, siga conectado un poco con el uso de la casa. Aquí se aprecia muy bien cómo el dintel define todo el marco visual. Que es una gran placa, ¿verdad? Bueno, es la viga, más bien, es el ¿Sí? patín de la viga. Es el patín de la vida. Bueno, Abraham, Gracias, ¿cómo arquitecto. te fue? ¿Qué piensas? La verdad es una casa muy lógica desde la misma entrada, ¿verdad? O sea, la entrada estás en la L. ¿Cómo ingresas para que la L se sienta amplia? El patio, ¿verdad? O sea, porque Sí. podrías haber tenido este O muro. estrangular este elemento aquí. Exactamente. Entonces aquí la primera estrategia es articular las dos barras con un patio. Y ya de ahí todo lo vas resolviendo perfecto, ¿no? Compactando esta misma pieza que te hace el vestíbulo, ¿verdad? También para no tener la puerta encontrada con la puerta del baño, De inteligentemente acuerdo. primero pones un cuarto, después pones la puerta del baño y ese cuarto se articula magistralmente con este amigo, ese gran muro de concreto de 40 centímetros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es importante. Y que te genera este primer espacio que prácticamente te recibe, ¿verdad? O Y sea, es el espacio más tranquilo de la casa en el sentido de que es el sitio donde uno puede estar recogido, tranquilo y opera como una habitación adicional. es el articulador, ¿verdad? El articulador intermedio entre el público y el privado. Entonces, De creo que acuerdo. desde aquí la casa se hace más amable, ¿verdad? Porque no tienes tampoco un muro tan duro, tan rígido, que te hace sentir como un pasillo largo. No, y un poco dejar estos espacios que tienen que estar, el baño social, todo, que tenga una conexión con la terraza y demás, dejar este espacio aquí para luego sí abrirse todo al paisaje. Pero la parte, y por lo que quise invitar al arquitecto Mauricio Montoya, es porque la factura constructiva de esta casa es muy buena. Él es el constructor y yo creo que parte de ese gran éxito de la casa, porque además él también tuvo esa misma empatía con el cliente y siento que eso fue ganador.
Claro. Esta es una de nuestras mejores casas, si no una de las 2 o 3 mejores, y siento que tiene que ver todo eso, es un clic. Esa sinergia, ¿verdad? Arquitectura, construcción, cliente, y en esta casa se dio de manera muy bella y muy, muy, muy fina, pero además muy autóctona, muy Auténtica. auténtica es la palabra realmente. Exacto. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? ¿Cuáles son sus redes sociales, páginas web? Bueno, yo tengo un programa que de alguna manera tiene algo que ver con el tuyo, que se llama Arquitectura para Todos. Se Excelente. busca como Arquitectura para Todos en YouTube o como Cadavid Architects en Instagram, Cadavid Architects, y allí se pueden ver los videos de Arquitectura para Todo, el desarrollo de nuestras obras, el potencial de obras nuevas que estamos realizando. Porque hacen una escala muy grande. O sea, esto yo creo que es la escala pequeña de su oficina. Pues a ver, somos una oficina que ya tiene 33 años de experiencia, somos una buena oficina de arquitectura, tenemos buenos encargos y como te comentaba en el trayecto de venida a la casa, hacemos proyectos que tienen mucho que ver con el espacio social, equipamientos deportivos, educativos, comerciales, y bueno, y nos encanta la arquitectura que tiene compromiso con lo social y con lo público. Pero también hacemos cosas de índole privado como esta vivienda. Está buenísimo porque Muy tienen bien. todos los usos. Muchísimas gracias, Abraham, arquitecto. muchas gracias. Esperemos seguir conociendo más de su obra en el Súper, futuro. así es. Un placer. Los Gracias. jóvenes, ya nos vamos. Nos dejamos. Ha sido un placer. Vayan a darle seguir a todas las redes sociales de los arquitectos. Sigan Arquitectura para Todos, que es un proyecto muy interesante, donde están compartiendo toda la escala, muchos proyectos de distinta magnitud acá en Colombia. Y pues, ya nos vamos. Ustedes ya lo saben. Cota Paredes, desde Colombia. ¡Adelante!